Dicen por ahí que todos tenemos historias que pueden ayudar a otros, historias que nos motivan a seguir adelante, que nos hacen reír, que nos muestran otros tipos de vida y nos hacen entender la realidad de otros, historias que nos sensibilizan y que sobre todo nos hacen empatizar con los demás, porque de alguna u otra manera nos identificamos con ellas. Así nace este espacio, gracias a esas historias que siempre surgen en una tarde de café, en una conversación en un bus, en un almuerzo con la familia, o en una conversación con amigos o hasta en un chat de WhatsApp, donde todos comenzamos con un dicen por ahí y esa historia nos dejó una enseñanza de vida. Porque al final, dicen por ahí que todos tenemos algo que contar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Wendy Cortés. Estoy acá desde Dicen por ahí Podcast, nuestro canal de YouTube, y es un gusto estar con ustedes en un nuevo episodio más. En esta vez estamos compartiendo desde un lugar completamente diferente. Estamos en el Centro Diurno de Paraíso, porque es un lugar muy importante, de mucha relevancia. Es un lugar que ha generado muchísima alegría a muchos de los adultos mayores acá en esta localidad. Y un lugar como este debe de tener a una persona dirigente que se dé cuenta de todo lo que viven nuestros adultos mayores. Así que hoy vamos a entrevistar a Jorge Gómez Loaiza, quien es el coordinador del Centro Diurno de acá de Paraíso, y a quien queremos conocer y que nos cuenten lo que dicen por ahí toda esta población de adultos mayores que forma parte de este Centro Diurno. Así que Jorge, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. No, muchas gracias a ustedes. Hola a todos allá en casa. Wendy, muchas gracias por esta invitación. Y desde luego, claro, aquí abiertas las puertas para mantener un ratito ahí ameno y poder conversar de todo lo que sucede aquí en el Centro Diurno. Qué bonito, Jorge. Y es que sí, así es, como vos decís, uno tiene las puertas abiertas. Yo no es la primera vez que vengo aquí. He venido desde, no me acuerdo, ¿hace cuánto fue? En diciembre, hace como 2 años. Hace como 2 años y medio, ¿verdad? Por ahí, más o menos. Más o menos, que estaba haciendo la prueba de grado de la universidad y Jorge me abrió literalmente las puertas del Centro Diurno para poder hacerlo acá. Así que ahí fue cuando me di cuenta de todo el trabajo que se lleva a este lugar y de todo el trabajo que obviamente vos dirigís. Por eso es que me gustaría muchísimo, Jorge, que antes de conocer un poco más del rol que todos conocemos que tenés, ¿verdad? Acá en el Centro Diurno, nos digas quién es Jorge, dónde fue que nació, cómo fue tu niñez, porque sí sé que fue en el hogar de doña Selmira Loaiza y también de don Hubert Gómez, así que nos gustaría muchísimo conocer todo lo que hubo detrás del director o del coordinador de este Centro Diurno. Claro. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, voy a hablar un poquito sobre mi vida. No soy bueno para hablar sobre mí, sí, pero este caso lo amerita. Nazco un 22 de julio de 1978, soy modelo 78, actualmente 47 años. Cuenta mi mamá que cuando ella iba a dar a luz, llegó al hospital. Mi mamá, una señora súper valiente, ¿verdad? Toda la vida. Ella dice que ella constantemente le decía al médico, doctor, ya va a venir, pero la revisaban, no, señora, usted todavía no está para parto. Y así sucedió, ¿verdad? Resulta que en esa lucha de poderes, de Jorge ya estaba impaciente por nacer y fue así. Nací, la que me recibió fue mi propia madre. Y desde ahí dice mi mamá que por eso es que yo soy tan independiente en muchas cosas, que hago las cosas a veces solo, ¿verdad? O me asumo retos, algunos casi que imposibles, pero ahí vamos en esa lucha. Bueno, de ahí en adelante ya inicia, ¿verdad? Toda una travesía como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Nosotros como seres humanos tenemos esa linda experiencia de tener vivencias, épocas, y no saltarnos ninguna de estas experiencias. Bueno, ese fue mi caso también, llegar y vivir todo esto. Desde muy niño aprendí el trabajo pues duro, ¿verdad? Ya que mi papá, aunque tenía su trabajito fijo, él siempre fue un agricultor, ¿verdad? Le fascinaba, él sembraba mucho tomate, era lo que a él le gustaba, sembrar tomate. Aparte de eso, sembraba también otras cositas, ¿verdad? Ahí legumbres, lechugas, pepino, cosas como esas. Claro. Y él alquilaba como un playón que le decían uno cerca del río. Bueno,
en aquel momento a Jorge lo llevaban, ¿verdad? A que también participara de esas tareas. Claro. Desde luego mis hermanos ya mayores, yo soy el menor de 6 hermanos, ¿verdad? Tengo 2 hermanas, una ya fallecida, y tengo 4 hermanos, ¿verdad? O sea, somos 4 y somos 2 mujeres. Resulta que mis hermanos, ¿verdad? A través del tiempo y las diferentes épocas que hay, a ellos les toca un poquito más difícil, más dura la cosa que uno. Sin embargo, yo toqué parte de esa cola. Mi papá siempre nos enseñó que el trabajo tenía que ser fuerte, tenía que ganarse, ¿verdad? Las cosas uno no puede esperar nada regalado de las personas, aparte que todo lo que es regalado al final pasa su factura. Entonces, a mí me llevaban desde temprana edad a que asistiera, por lo menos estar ahí vigilante de lo que mi papá hacía, que si había que amarrar tomate, amarraba tomate, que si había que deshiervar, se deshierbaba, que si había que aporcar, ¿verdad? Para que las matitas tuvieran buen fruto y no se quebraran, ahí eso se hacía. Y todo eso lo hacía todavía estando en la escuela, ¿verdad? En aquel tiempo donde uno tenía el horario que en la mañana o en la tarde. Entonces, si a Jorge le tocaba en la tarde, iba a ayudar en la mañana. Y si le tocaba en la mañana, pues iba a ayudar en la tarde. Es un turno bastante fuerte, ¿verdad? De estudio y trabajo. Era complicado, pero era la vida que uno conocía. Entonces uno no se ponía a pensar si tengo o no tenía tiempo. Uno llegaba a lo que tenía que hacer, y si tenía poquitas horas para estudiar, estudiaba, se presentaba, ¿verdad? Lo primero, llegar bien presentado a la escuela, porque eso, si antes se tomaba mucho, que tenía que ir uno bien vestido, con los zapatos limpios. Era común que llegáramos nosotros al aula y comenzábamos a limpiarnos dentro del mismo pantalón, ¿verdad? Y cosas. Es cierto. Cuando mi papá me ponía a mí a hacer tareas en el campo, aparte de todo esto que ya les comenté, pasaba algo también muy curioso. A mí era el que me ponían a cuidar la bomba de agua. Como pasaba cerca del río de Orosi, entonces yo era el que tenía que ver si la corriente iba subiendo para que no se llevara la bomba, mientras ellos alimentaban con ese líquido vital a todas las plantaciones que tenían. Y también el encargado de echarle gasolina a la bomba, porque era continuo, porque esa bomba se nos ahogaba y a veces era darle mecate, claro, y costaba que encendiera. Entonces ya yo estaba bien advertido de que, bueno, sin embargo, a veces Jorge se descuidaba y comenzaba a ver peces y toda la cosa, y más de una vez se le apagó, y bueno, la regañadita, pero niño, ¿verdad? Como cualquier. Bueno, y así transcurrió mi infancia. También fruto de estas hortalizas y demás. Obviamente los entre semana o fines de semana, ahí salía Jorge con un carretillo a vender por todo Orosi, y siempre había gente muy buena, ¿verdad? Que a uno le compraba las cositas, pero ahí andaba uno, ¿verdad? Claro. Pulseándola, como dicen. Y en todo eso uno aprende. La verdad que uno aprende el trabajo duro, aprende a tratar con las personas también, aprende de todo. Y sobre todo la honestidad, que es algo muy importante y que hoy en día, bueno, hemos dejado de lado, ¿verdad? Claro. Resulta que, bueno, cuando ya terminaban las ventas de las legumbres y todo esto, siempre llegaba yo con el dinerito, y mi papá era curioso porque mi papá no era tanto como ver si llegaba o no con el dinero. Era él como que lo que le importaba más era que uno saliera y viera el mundo. O sea, como diciéndome desde que estaba niño, usted tiene que trabajar si quiere tener cosas. Claro, y como que aprendiste con todo lo que viviste con las ventas y todo esto, como las experiencias. Las experiencias, muchas, ¿verdad? Porque esto lo hace a uno enfrentarse a la misma sociedad y demás, que eso en un momento de mi vida me sirvió cuando ya yo hice una retrospectiva mía en una etapa que yo estaba viviendo, y precisamente aquí te voy a hablar de mi periodo de escuela, que fue un periodo muy bonito, como cualquier niño, ¿verdad? De esos tiempos. Sin embargo, yo siempre he sido pequeño, ¿verdad? He tenido una contextura pequeña, y en aquel tiempo eso era, uno era como que llegaba a la boca del león, todo mundo, las burlas y demás, lo que se conoce como bullying. Entonces yo sí recibí bastante de eso. Sin embargo, siempre estaba el apoyo ahí de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. Mi mamá, cuando escuchaba a alguien diciéndome ahí una cosa fea, siempre decía, pero dígales que usted es más inteligente. Ay, qué lindo. ¿Verdad? Entonces siempre en eso me defendió. Tampoco les voy a decir que haya sido una infancia cruda o ruda. Realmente me ayudó bastante a ser la persona que soy, solamente que en aquel tiempo yo no lo sabía.
simplemente me dejaba llevar por ese montón de cosas, ¿verdad? Que trataban a uno de hacerle perder la confianza en uno mismo, cosas que lo hacían sentirse uno tal vez un poco menos que los demás. Y tal vez ese fue el paso que yo no di para ir al colegio, porque yo preferí ir a trabajar a ir a estudiar. Yo no quería volver a pasar por lo que ya estaba pasando en la escuela, burlas y demás, y también uno veía la situación económica en la casa, entonces digo yo, no, mejor aquí voy y salgo a trabajar. Entonces, desde los 13 años, ya Jorge, a tiempo completo, ya le asistía a su papá, y luego ya con el famoso permiso de patronato, ya uno salía a buscar otro tipo de trabajo. Así que ya salí de Orosi a otro mundo completamente nuevo. Y no, mi infancia pasó en eso, ¿verdad? Hice un montón de cosas. A mí la verdad que siempre me interesó mucho aprender de todo. Mis hermanos, tengo un hermano que es electromecánico, trabaja en eso. Entonces yo siempre me pegaba y veía todo lo que él estaba haciendo. Mis hermanos trabajan en construcción, entonces yo también fui aprendiendo un poco de eso. Entonces mis inventos me hacía. Una vez uno que no salió muy bien, ¿verdad? Una vez estaba en la cama, me encontré un motorcillo pequeño, era de 12 voltios y lo pego directamente al 110. Bueno, ese invento no salió tan bien, casi Eso se me no quema se hace. eso no se hace, Sí. no se hace, casi se me quema el colchón y todo. Dios. Y los juegos normales de un niño, ¿verdad? Sí. En aquel tiempo recuerdo también que una de las poquitas historias que se me vienen a la mente, estaba jugando con uno de mis compañeros ahí, uno de mis amigos, en aquel tiempo las calles de lastre, ¿verdad? Y habían traído como unas montañitas de lastre para quitar los huecos que habían, y lo aprovechamos ese día para jugar a los soldados. Resulta que estábamos ahí jugando también un poco ruda la cosa, nos tirábamos piedras, ¿verdad? De un tamaño considerable. Ajá. En algún momento ese tamaño no fue tan considerable, porque cuando me levanté yo a tirar la piedrita sentí que me golpearon, ¿verdad? Ajá. Muy fuerte mi cabeza, y ya llega mi amigo y me dice, ¿le pasó algo? Asustado, ¿verdad? Porque Sí. antes las cosas, usted sabe que los papás eran muy estrictos, ¿verdad? Sí, era otra historia. Usted estaba con sus amigos en las esquinas y de pronto ya escuchaba a las 6 de la tarde que le decían, vengan a cenar, y tenía que venirse porque ya es tarde, y era las 6 de la tarde apenas. Sí. Esa era la camaradería que tenía uno ahí con los compañeros. Bueno, resulta que me preguntan, no me pasó nada, y me hago así, ya me veo la sangre, ¿verdad? Y me voy corriendo para la casa. Adentro estaba la pila. En ese momento seguramente mi hermana estaba lavando, tenía el tanque lleno, y me metió la cabeza. En eso llega mi hermana Nuria, que fue la que falleció, y me dice, ¿qué es eso? ¿Verdad? Ya comienza ahí, y bueno, me llevan al seguro, lo que hoy conocemos como EVAIS, ¿verdad? Al seguro. Ya ahí me hacen un rapado, me ponen unas puntadas, me ponen un parche ahí. ¿Y para qué lo hicieron? Llego yo a la escuela ya, otro sobrenombre, el Papa, me decían. Sí, entonces, imagínate, de todo le pasa a uno en esta vida, pero esas son pequeñas cosas que le van haciendo a uno madurar. Y así transcurrió mi vida, ¿verdad? Y en esa infancia que ahora la recuerdo con cariño, la recuerdo con cariño, pero no todo el tiempo fue así, porque eso creó muchas inseguridades en mí mismo. De hecho, parto desde ese momento en que no quise ir al colegio, por miedo, por temor a que siguieran este tipo de burlas, y me enfrenté a un mundo completamente desconocido, ¿verdad? Claro. Cuando yo trabajaba, te digo, en fincas de café, a uno le tocaba desde esa edad ya regar abono, no era de hierbar, sino que las matas de café de pronto se le ponía una mala hierba, entonces uno tenía que quitar esos bejucos para que esa mata no se comiera la matita de café. Lo que recuerdo y era más doloroso de ese tiempo era cuando había la brosa de café, que Sí, la famosa brosa. sí, era un buen abono. Claro. Lo que la gente a veces desconoce, o tal vez la juventud actual, es de que esos eran hormigueros grandes. Yo llegaba rojo, con ronchas y todo, porque lo picaban a uno las hormigas, y tal vez eran 100 metros hasta el final de la calle que uno tenía que ir a dejar todo este material para que las matitas estuvieran nutridas. Y si eso hoy lo vemos, ¿cómo cuesta? Inclusive hoy en día a un joven, hasta para arreglar el cuarto, hay personas que les pagan, ¿verdad? Yo te pago si arreglas el cuarto. Y dice uno, qué impresionante, ¿verdad? Antes, cuando ni siquiera uno tenía un cuarto propio,
Yo recuerdo que mis hermanos dormíamos los 4 en un solo cuarto. Y ahí pasaban cosas vacilonas, como una vez que, dejémonos de cosas, ahí andaban las ratas, ¿verdad? Andaban los ratoncillos y todo. Resulta que una vez a mi hermano, a Hugo Gerardo, todas las noches le caía un ratoncito en el pecho, como que ya el ratón pasaba por entre las cerchas, porque en esa parte no teníamos cielo raso, entonces como que el ratón supo que caía en algo suave. Como que ya sabía dónde caer. Exactamente. Y era el pecho de mi hermano. Entonces mi hermano nunca lo logró. Un día me duele a mí la panza, ¿verdad? Y ya no aguantaba. Y me voy para donde mi hermano. Y le tocó la panza y cuando siento ese latigazo, ¿verdad? Y me vengo yo para la cama, ¿verdad? Haciendo pucheros y todo. Me encierro en la cobija. Y ya veo que mi hermano enciende la luz y comienza a buscar. Y le digo, ¿yo qué busca? Y dice, la rata. Y dice, ¿cuál rata? Me pegó a mi hija. Y era qué tristeza le dio. Pero de cosas como esas que suceden en la niñez. Ya más adelante empieza una etapa también bastante curiosa, ¿verdad? Cuando ya comienzo a conocer a otro tipo de personas. Ya no las personas sanas de pueblo, ¿verdad? Sino que personas con otro tipo de calibre, con un niño, 16 años y ya topando con personas de 30, 40 años, ¿verdad? Gente mucho que ya había vivido y algunos de ellos muy buenas personas, pero otros sí, con vicios y demás. Entonces, eso es como decir, únete o perderás, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde ya uno comienza a ver cosas completamente diferentes, se mete en un mundo que no es el mejor, uno mismo se enreda, ¿verdad?, en las cosas. Y eso me alteró mucho mi mente, me alteró mucho, todavía sí ya venía confundido, ahí quedé peor. Claro, y es que estabas en una época o en una etapa de adolescencia donde todos sabemos que estamos como tratando de ubicarnos en el mundo y de ubicarnos también con quiénes somos nosotros mismos. Entonces te tocó también vivir todas esas cosas, más que venías de un pueblo muy tranquilo, a tal vez al paraíso de aquel tiempo, que podía ser tranquilo, pero a como venías viviendo era más acelerado para vos. Por completo, pero también me enseñó, como todo, ¿verdad? Ahí les decía que cosas buenas y cosas malas, algunas de ellas fue que ahí aprendí a defenderme, ¿verdad? Ya en algún momento ya ese Jorge que tenía miedos de enfrentarse a una persona que le hacía bullying y demás, ya los fui dejando de lado, ya ahí sí me enfrentaba a esos temores, ¿verdad? Que de pronto me sacudían y mi vida cambió, pero luego cambió muy al extremo. Ahora ya yo me sentía que podía hacer bromas y demás, y es curioso, ¿verdad? Cómo es la que la humanidad en algún momento que siente un tipo de poder, si uno no pone los pies sobre la tierra, eso puede completamente volver la moneda y ponerlo en la posición que tal vez uno estuvo. Entonces ya habían personas a las que uno les hacía bromas y demás. Imagínense, o sea, yo les puedo contar cosas de las cuales me arrepiento, ¿verdad? Que hice. Junto con otros compañeros, como de botarle la comida a otros compañeros, echarle piedras en el termo, ¿verdad? O sea, qué inhumano hacer eso, pero luego de todas esas situaciones pasó algo que cambió completamente mi vida, y fue cuando, casi que por insistencia, si no es que por obligación, mi papá y mi mamá me enviaron a hacer una jornada de vida cristiana. Yo ni sabía con qué se comía eso, yo solamente me decían que fuera. Yo veía, mis hermanos también habían ido todos y yo los veía en grupos ahí y todo. Yo no quería estar en eso. ¿Y como a qué edad fue eso? ¿17? Eso fue a los 17 años, Okay. Todavía no había llegado yo a los 18, sí, y participé. La verdad que yo iba sin ninguna intención de absorber algo, ¿verdad? Yo, sin embargo, veía que eso sí había cambiado la vida de algunas personas, inclusive mi propio papá, ¿verdad? Que fue una persona que fue tomador y demás. Siempre fue una persona que primero lo de la casa y luego se iba a pegarse sus traguitos, pero lo cambió completamente, dejó de tomar, dejó el cigarro y o sea, bueno. ¿sí viste algo positivo en esa jornada a la que fuiste? Sí, yo veía, digamos, todo lo que había acontecido en mi casa, pero obviamente a mí no me interesaba. Sí. Porque eran temas ajenos a mí, o sea, esos son ustedes, pero yo soy otro mundo. Me fui a esta actividad, duraba 3 días, esos 3 días tenía que quedarse uno en el lugar, ¿verdad? No tenía derecho, porque yo siento que si uno se devolvía no regresaba.
tal vez esa era la lógica de la jornada. Sí. Y ahí poco a poco, dentro de charlas, testimonios y demás, fui abriendo mi mente, ¿verdad? Mi espacio. Me fui dando un chance para mí. Llegó un momento en que una persona, después de, te puedo decir, unas 3, 4 charlas, ¿verdad? Que para mí realmente en ese momento no significaron nada más que algunas me daban risa, más bien, porque yo pensaba que todo era inventado. Yo pensaba que lo que estaban ahí diciendo era como un guión y todo. Ajá. Y esta persona comenzó a hablar, dio su testimonio y me llamó la atención que lo que él decía era algo como que lo que yo estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Que yo me sentía vacío, todavía faltaba algo en mí. Y no, de pronto ya yo sentí un cambio completo. Empecé a poner atención a las cosas. Cuando este señor termina de dar su testimonio, realmente yo no aguanté más, ¿verdad? Ya empecé a llorar y todo, y de en adelante ya las charlas cambiaron, ¿verdad? Ya claro. Yo escuchaba el sentido y demás, y eso me ayudó mucho en mi camino. ¿Por qué me ayudó? Porque cuando yo regresé, ¿verdad? Eso sí me lo decían, ok, aquí los que cambian son ustedes, el mundo sigue igual, sí, nos dicen, eso ¿verdad? Es cierto. Y llego yo a aquel desastre, ¿verdad? En el que estaba, y aquí ya era una decisión fuerte, sigo lo mismo o a ver qué hace. Resulta que yo trato de cambiar, ya de pronto ya yo no hago las bromas, ¿verdad? Otra vez y demás, y ya me dicen Santulón. Ya yo llegaba y abría mi termo y encontraba piedras, entonces ya me las estaban haciendo a mí nuevamente. Y son esos momentos definitivos en que uno tiene que decir, bueno, ¿qué hago? Sí. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde me inclino? Ya es la famosa balanza que uno tiene que ver. Exacto. Para allá o para acá, ¿verdad? Porque no puedo nivelarla. Creo que tomé la mejor decisión en ese momento, renuncié a mi trabajo porque decía, o aquí es seguir enfrentándome a esto que va a ser luchar contra marea, o corriente, perdón, y o buscar otros aires. Entonces salí de ahí. Como te digo, fueron experiencias muy bonitas. Ahí en las fotos ustedes han visto ahí, yo siempre he tratado de ser lo mejor posible en todo lo que hago, ¿verdad? Sé que no soy perfecto, pero puedo hacer cosas perfectas, ¿verdad? Porque tenemos esa capacidad y podemos acercarnos mucho a eso. Claro. He tenido la bendición de que en mis trabajos cuando he estado me han dado oportunidades, ¿verdad? Ahí donde me ven en una foto que estoy subido como en un tipo de andamio, ¿verdad? Yo era el más rápido haciendo eso, entonces a mí me ponían, entonces yo era el que me encargaba de sellar todo ese sarán que le llaman, hasta las líneas finales, ponían gente y me los mandaban a mí para que yo les explicara cómo lo hacía tan rápido y demás. Estuve a cargo de una bomba de fumigación, tenía a cargo gente a esa edad. Ahí me había montado en Chapulín. Cuando yo me monté en eso yo ni sabía manejar. De hecho ahí me pasó en Chile. ¿Ah, sí? Bastante, ¿De veras? Sí, bastante feo porque el del Chapulín me dio la confianza, ¿verdad? Le estoy hablando antes de ahí está la foto, la pueden ver. Yo me monté, pero yo no sabía, o sea, yo no sabía manejar absolutamente nada. El chapulinero me dice, mira, Jorge, ¿sabes manejar? Y yo, claro. Yo sé. Claro, yo sé. Me dice, ok, llévatelo de aquí hasta allá. Eran como unos 200 metros. La ventaja es que era un chapulín automático, entonces nada más acelerador y freno. Y yo no veía nada. Sí, nada extraño, complicado. Nada complicado. Sí. Lo complicado se fue cuando llegué ya a lo último. Nosotros cuando estábamos en Los Helechos, que nosotros le llamamos así Los Helechos, había un lugar donde al mediodía todos nos tirábamos de panza o acostados a descansar la media horita. Comíamos rápido y ahí descansábamos. Ese día yo no estaba porque estaba en el Chapulín, pero yo iba a estar ahí y ahí estaban varios compañeros. Resulta que de donde yo traía el Chapulín hacia donde estaban ellos, ya tenía que dar uno la vuelta y para dejar el Chapulín exactamente hacia donde estaban ellos. Yo me emocioné, donde di la vuelta, se me fue la pata o el pie en el gas y aceleró. Y el muchacho me decía, frene, ya yo iba directo a los compañeros. O sea, imagínense la imprudencia, por eso son las cosas que uno dice, hay cosas que le pueden cambiar a uno la vida de un pronto. En ese momento, este muchacho se me pasó por encima y se pega el freno, ese Chapulín, bueno, pegó un frenazo como nunca en su vida, me imagino, y casi que ese señor me hizo tirado, ¿verdad? Del Chapulín, y con toda razón, ¿verdad? Sí. Porque en mis manos estuvo la vida inclusive de esas personas. Es cierto. Pero sí, fueron cosas que a uno lo llenaron bastante de cosas positivas, de aprendizaje, solo que si uno, no todos corremos con el mismo
destino o Sí. con la misma suerte. Ujú, es Porque cierto. en mi caso fue a través de mis papás que forzado, ¿no? Me enviaron a que tuviera un encuentro personal Ujú. con Cristo Ujú. y me hiciera salir de todo eso y buscar otros aires, porque eso me ayudó a entender muchas cosas. Claro. Algo de lo que yo aprendí ahí fue que yo no luchaba contra mis inseguridades, Ujú. no luchaba contra malas decisiones, sino que luchaba contra las de otras personas también. Sí, es cierto. Esas mismas personas que me hacían sentir menos, ¿verdad? También tenían sus cosas, su historia y demás. Y de en adelante traté en ayudar a esas personas. Empecé poco a poco a soltarme, a dar charlas. Me costó un mundo, ¿verdad? Porque Claro. yo siempre fui una persona que no muy expresiva. Ujú. De hecho, me cohibía mucho en mi escuela. Bueno, cuando estaba en la escuela yo no me comprometía a hacer muchas actividades, ¿verdad? Ajá, le huías a todo lo que te expusiera como persona. Todo lo que tenía que ver con un compromiso, Ujú. porque yo sentía que tal vez no lo iba a hacer bien, Claro. o si lo hacía mal me iban a caer encima, o me iban a decir un montón de cosas, ¿verdad? Entonces Ujú. yo trataba de evitar todo eso. Sí. Ya luego, no, ya uno ya habla con las personas, comenta, trata de ayudarles, Ujú. ve que también tienen miedos, inseguridades iguales a las de uno. Exacto. Y de ahí es un tema conocido, entonces uno habla bajo su propia experiencia. Así que es donde la vida transforma. Está el que te alienta, ¿verdad?, a seguir adelante, a hacer un cambio, Ujú. y está el que te dice, véngase para este lado porque aquí la cosa está buena, ¿verdad? Aún Exacto. sabiendo que no es así. Ujú. Y es que todos esos cambios, Jorge, que nos estás conversando ahorita y que nos has contado, yo siento que pueden generar identificación en un montón de personas. Lo interesante es también que todo esto influyó muchísimo en tu vida para poder llegar ahora a estar en una posición de liderazgo. Entonces, la pregunta es si siempre habías tenido esa idea de trabajar con adultos mayores o cómo fue que surgió en vos esa idea de poder trabajar en una institución como esta. Sí, bueno, por la mente ni idea. Ujú. O sea, yo realmente son esas cosas de la vida. En uno de esos trabajos conocí a don Eduardo Méndez, es una persona bastante conocida en este tipo de actividad, ¿verdad?, que tiene que ver con adultos mayores. Me vio laborando y me dice, mira, ¿no te gustaría trabajar en un centro de adultos mayores? Ujú. Y le digo yo, de ahí no sé, o sea, sí, me gustaría. Ujú. ¿Tener licencia? Y yo, sí, sí, señor. Ok, entonces manejemos la opción Claro. de que vas a ir a una entrevista, vas a ir con otras personas, vas a participar y si es para ti, te quedas. Ujú. De ahí no fue paja, que me vine, hice la entrevista y califiqué. Entonces me llaman, en aquel tiempo mis funciones eran otras, yo tenía que estar aquí manejando la buseta y la parte de servicios generales, Ujú. siempre con todo el amor, me encantó, desde que llegué vi a la población adulta mayor, fue un cambio completo, un mundo completamente diferente. Yo convivía con adultos mayores, ¿verdad? Mi papá Claro. y mi mamá, ya para ese tiempo ya mi papá ya había fallecido, pero Ujú. de mi mamá, gracias a Dios, todavía está con nosotros, tiene 82 años y una señora todavía fuerte y valiente, Sí. ahí sigue dando pelea. Qué bueno. Y todo eso me motivó Ujú. a seguir adelante. Conocí a la persona que considero un amigo bastante bueno para mí, que es Ricardo Chacón, que era el administrador de acá. Ok. De él aprendí muchas cosas. Sin embargo, vino algo que yo siento que a todos nos afectó, que fue la pandemia, y ahí fue donde ya hubo una transición. Ok. En esa transición entonces, porque ya me habías contado anteriormente, ya estabas trabajando en otras cosas acá. Ujú, Y correcto. esa transición es cuando ya te toca liderar como coordinador. Todavía faltaba esa parte. La transición fue que la pandemia trajo mucho desempleo, Ok. trajo suspensión laboral a muchas personas, Sí, recorte lamentablemente. salarial. Ujú. Nosotros no fuimos exentos de eso. Ujú. Llegó y tanto así que en algún momento solamente quedé yo Ujú. trabajando acá. Me dejaron porque como yo andaba con la buseta y demás, había que llevarles insumos alimenticios a los adultos mayores porque el trabajo continuaba. En pandemia se siguió trabajando con la misma intensidad. De hecho, cuando en sus inicios estaba Ricardo,
tuvimos que ir haciendo cronogramas, actividades, trabajos virtuales. Y fue una transformación para todos. Claro. Pero ya llegó el momento en que la sostenibilidad del centro no estaba en su mejor momento. Fue cuando hicieron todos estos recortes y quedé yo, aquí vine a los insumos, yo los alistaba, empecé a ver qué tipo de material era el que podíamos enviarles. Entonces empecé a trabajar material cognitivo con ellos. Les llevaba a cada uno, ¿verdad? Aparte del insumo, les llevaba este material para trabajar durante toda la semana. Hacíamos talleres por medio de Zoom, se pagó una licencia, entonces se conectaban los señores. Ahí fue cuando los señores dieron la transición a la tecnología, se nos hicieron tecnológicos. Y hoy en día ahí los vemos con teléfonos y tienen sus redes sociales, Facebook, WhatsApp y demás, y las manejan al dedillo. Todo eso tuvo que ver dentro de esa transformación, hasta el punto cuando ya las cosas se fueron alineando, a los compañeros algunos los fueron llamando nuevamente, y ya tocaba la parte de ver quién iba a llevar las riendas propiamente del centro diurno. De acuerdo. En ese momento, Wendy, la junta directiva tomó una decisión y me lo dicen, ¿verdad? ¿Estaría usted de acuerdo en tomar las riendas del centro diurno? Hemos visto su trabajo y demás, y nos ha gustado el desempeño y consideramos que sí puede realizarlo. Obviamente tuve que sacar unos cursos de la Universidad de Costa Rica para poder asumir este cargo, ¿verdad? Para saber sobre la administración pública, qué se hacía, qué no se hace y demás, ¿verdad? Porque no era solamente llegar, Jorge, no, ellos no se iban a dar el chance de tener a una persona que fuera completamente ignorante de cómo trabajar con este tipo de fondos. Sí, es entonces, otro mundo. Sí, completamente. Recibí el curso, lo pasé muy bien. De hecho, es curioso porque la persona que me dio el curso, Yolanda Benavides, es la actual presidenta ejecutiva del CONAPAN. Ah, qué interesante. Sí, ella fue la que me dio el curso y ella es gerontóloga de profesión, así que imagínate, nos dio a todo ese grupo que estuvimos recibiendo, nos dio un montón de tips, cómo aprovechar el presupuesto al máximo, qué podíamos y qué no podíamos hacer. Entonces, ya venía, aparte fogueado, venía advertido. Claro. Sí. Y cuando llegaste ya a ese momento de aceptar la dirección o de coordinarla, ¿cuáles fueron los principales retos que tuviste que tomar o que abarcar en ese momento? Sí, bueno, los retos más fuertes era primero la credibilidad de el trabajo que se estaba desarrollando, confiar en un equipo de trabajo que lo diera todo por el todo. Nosotros, y por lo menos de mi parte siempre lo he dicho, yo me debo a una junta directiva, tenemos toda una jerarquía, ¿verdad? Pero realmente lo que compete aquí es el trabajo que vayamos a desarrollar con los señores, que al final son los beneficiarios finales, y son a los que tenemos que tener bien atendidos en todo lo que necesitan, ¿verdad? Y lo que nosotros podamos darles. Así que el reto primero fue eso, creer en nosotros mismos, en que podíamos dar un buen trabajo, en sacar adelante, porque todavía venía la etapa de pospandemia, la gente estaba con inseguridades, decirle a los señores que vengan, los trabajábamos en grupos pequeños, trabajábamos talleres, algunos trabajamos desde la casa y otros acá, hasta que ir venciendo todos esos temores, porque para mí el principal reto fue ese, que el adulto mayor dejara de lado sus miedos, porque fue un encierro muy largo y vimos personas, seres queridos, irse a consecuencia del COVID, ¿verdad? Y para nadie fue agradable. Entonces salir nuevamente al mundo pensando que todo ya estaba bien, y sabíamos que no, todavía se daban casos, venían bajando los picos, pero todavía habían amenazas, y teníamos que ser seguros y hacerlos sentir seguros a ellos también. Ahí se inició ya con los procesos de desinfección y demás, que gracias a Dios de nuestra población, sí puedo decir que ninguno a causa del COVID haya fallecido ya, que es otro tema también ahí un poco complicado, duro, podemos decir lo más bueno y lo más feo que es de trabajar en un lugar con adultos mayores. Para mí lo más feo es compartir con personas que uno los ve como amigos, le cuentan sus historias y todo, y luego verlos partir. Claro, y es que a eso precisamente iba, porque
estás viendo retos, estás viendo necesidades y uno las ve en algún adulto mayor que tenga en casa y uno dice, sí, es que ellos necesitan esto, esto y esto, pero vos estando aquí dentro, ¿cuáles son las necesidades reales de los adultos mayores que nosotros a veces obviamos o que desconocemos? Bueno, es curioso porque aquí se ve de todo. O sea, a veces la gente pasa por acá al frente y tal vez dice, aquí tienen todo solucionado. Gracias a Dios nosotros contamos con el apoyo del CONAPAN y la Junta de Protección Social, quienes nos brindan apoyo económico. Sin embargo, nuestra capacidad estructural está para 50 personas. El CONAPAN actualmente, por cuestiones de lista y personas que califican, nos da un presupuesto para 15 personas. La Junta de Protección es también muy prudente en dar los dineros. Ellos no es que dan dineros a diestra y siniestra, ellos te hacen un estudio y al igual que el CONAPAN te hacen fiscalizaciones para ver cómo va esa administración de dinero y depende a eso te dan un presupuesto y demás. Sin embargo, aunque tenemos tenemos habilitado para 15 personas, nuestro centro va para más. Y ahí es donde nosotros incluimos a más personas que no están en lista, pero que necesitan, porque la pirámide ya se invirtió. Ahora ya las familias tienen pocos niños, o del todo no tienen, ¿verdad? O tienen un gatito y un perro, sí, exacto. ¿Verdad? Se cuidan un poquito más, dicen, lo ven como un proyecto futuro todavía. Primero se realizan personalmente con estudio y demás, ¿verdad? Irse preparando para todo eso. Eso nos ha llevado a que la población adulta mayor ya ha venido en aumento. Entonces vemos a más adultos mayores. Claro. Ahí es donde nosotros vemos que estamos realizando un buen trabajo también, porque la expectativa de vida o la calidad de vida ha crecido tanto que aquí tenemos adultos mayores que tienen hasta 25 años de estar viniendo al centro diurno. Bastante. Yo son 8 años que tengo y algunos de ellos ya tenían tiempo atrás. Entonces se les ha venido dando por diferentes actividades que más adelante podemos hablar también, que ellos se sientan bien, tengan un motivo por el cual seguir viviendo y la expectativa de vida crece. Esto también perjudica porque las personas que de pronto quieren meterse, de ahí obviamente hay un campo ocupado. Claro. Y no estamos dando abasto. No estamos dando abasto. Nosotros tenemos hoy por hoy una lista de casi 80 personas, ¿verdad? Que quieren ingresar al centro diurno. Y la movilidad se da de dos formas, ¿verdad? Una, que el adulto mayor o la familia decían que ya no van a volver por algunas situaciones ya físicas o cognitivas que no le permita estar con otras personas y que ya sus cuidados son más especializados, cosas que tal vez ya no podemos darle nosotros, o en el peor escenario, la muerte. A nivel social, entonces, Jorge, con todo lo que nos contás, nosotros tenemos que mejorar muchísimo la calidad de vida de ellos. ¿Qué podrías recomendar? Vos que estás aquí adentro y convivís con ellos todos los días, ¿qué puedes darnos a nosotros como recomendación para poder entender un poco más las necesidades de los adultos mayores? Bueno, ya que me pregunta eso usted, Wendy, yo venía preparado porque sabía que en algún momento algo así me ibas a preguntar. Qué bien. Y la forma que considero más aceptable para poderlo explicar, si me lo permite, claro, les puedo leer una pequeña historia. Dice así: un adulto mayor solía sentarse cada tarde en el mismo banco del parque, bajo la sombra de un árbol frondoso. Desde ahí miraba a los niños jugar, correr y reír sin cansancio. Los observaba con una sonrisa tranquila. Un día, uno de esos niños se acercó y con la sinceridad típica de su edad, le pregunta: señor, ¿no le da tristeza ver cómo nosotros corremos y usted no? Ya usted no puede moverse como antes, ¿verdad? El adulto mayor lo mira con dulzura, hizo una pausa y le responde: no, pequeño, verlos me alegra. Tú estás escribiendo las primeras páginas de tu libro, las páginas de los juegos, de los descubrimientos y de los sueños que comienzan. Yo, en cambio, ya he escrito muchas páginas. Algunas de triunfo, otras de dolor, algunas de amor y también de pérdidas. El niño lo miró con curiosidad y el adulto mayor continuó: la vida es como un libro que todos escribimos. Tú estás en el capítulo donde se corre, se salta y se aprende.
Yo estoy en el capítulo donde se mira lo vivido, se agradece y se comparte lo aprendido. No es tristeza, es simplemente otra página y cada página, si se escribió con amor, vale la pena. El niño sonrió, se quedó pensando un momento y luego corrió a jugar de nuevo. Pero esta vez, de vez en cuando, miraba al adulto mayor con un respeto nuevo y con nuevos ojos. Qué bonito. Es Muy una real. historia curiosa, pero ahora permítame explicar también, porque de hecho yo la tomé un día que estaba con junta directiva, estábamos hablando sobre proyectos y demás, cómo ve un adulto mayor o cómo vemos las personas a los adultos mayores. Es una historia muy bonita y que llega al corazón, porque podría ser la historia de cualquiera. Exacto. Solamente que es de una persona adulta mayor, ya realizada. Una persona adulta mayor que entendió el concepto de vivir, de seguir dándole vida a su vida. Claro. De darle a tu cuerpo alegría Macarena, ¿verdad? Sí, Ese sí, tipo sí. de cosas. Ya lo interiorizó y ya entendió como el propósito, por decirlo así, el contexto y la está viviendo diferente. Correcto. Aceptó su vejez con determinación, con experiencia, con amor. Esta es una historia, pero también nosotros, desde mi punto de vista, vemos el otro lado de la moneda de esta historia, Claro. donde hay personas adultas mayores que no aceptan su vejez, no aceptan que ya tienen una limitación, no aceptan que ya no es el mismo de antes, que han cambiado muchas cosas y lejos de sentirse realizados, se sienten deprimidos, Sí. se sienten solos y ahí donde entramos nosotros. Hay personas que buscan centros, ¿verdad?, como el de nosotros, para encender una chispita. Y nosotros, nuestro trabajo es tratar de que ellos se sientan bien, que se acepten primero como son, como adultos mayores, con, no digamos deficiencias, sino que con su nueva condición, con su nueva condición, que se acepte y que le saque el mejor de los provechos, que no se nos quede en un corredor ahí viendo Sí. pasar los días porque Exacto. una depresión y ahí llegó, como dice la estadística, ¿verdad? Que muchos dicen, ay, murió de depresión, murió de causas naturales, no, murió de una depresión porque tal vez no se le dio el auxilio que necesitaba esta persona. Por eso son importantes todo tipo de programa y no solamente llámese Centro de Uno, cualquier grupo de adulto mayor donde ellos puedan salir y demostrarse a sí mismos que la edad solamente es un número y pueden salir adelante, ¿verdad? Nosotros aquí les damos estimulación cognitiva, actividades de fuerza, de movilidad, de equilibrio, un montón de cosas que les sirven a ellos para que sigan siendo personas independientes. O sea, esa es nuestra misión. La misión nuestra como Centro de Uno es que sigan siendo personas completamente independientes, funcionales, que no dependan de otra persona. Llegará el momento en que tal vez sí sea, pero no podemos acelerar el proceso. Claro. Entonces, todo esto lleva una línea. Así que a estas personas, a las que del otro lado de la moneda, Sí. son a las que nosotros tratamos de ayudar, porque son personas que vienen, al igual como yo tuve que transformarme, vienen con miedos, con temores, Sí, es vienen cierto. tal vez de una relación, hoy le dicen tóxica, ¿verdad? Pero tal vez del machismo y todo eso, donde ya el esposo que era machista falleció y ya no sentía que, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Y más bien llegan pidiendo permiso por todo, ¿no? Siéntase usted en libertad y demás, mientras que usted no altere los derechos de otra persona, la convivencia aquí es buena y se dan cuenta que socializar es muy bueno, conocer a nuevas personas, verlos a los ojos y hablarse de tú a tú. Eso es Entonces, muy bonito. eso es parte de la terapia. Y me gusta mucho que hablas ahora de terapia porque se sabe que ellos tienen también actividades fuera de la institución como tal. Ahora que mencionabas lo de la historia del señor sentado en el parque, tuve la oportunidad de estar en el Día del Adulto Mayor hace unas semanas atrás, un poquito más, y grabar varios videos y escenas de ellos. ¿Qué tipo de actividades también tienen? Para que nos hables un poquito sobre eso. Los vi bailando ahí, pero ¿qué otras actividades tienen que ayudan muchísimo a que tengan como ese espíritu todavía encendido, ¿verdad? En sus corazones? Y también que la gente conozca un poco más de cómo se trabaja, porque piensan seguro que vienen y solo hacen dibujos, pintan, etcétera, pero hay más cosas de movimiento que ustedes les dan. Sí, claro. Y
Bueno, Wendy, acaba de tocar usted un punto muy importante ahora con lo que menciona de pintar y demás, que también tiene su lógica, ¿verdad? Estas salidas que nosotros realizamos, muchas de ellas por invitaciones, algunas las programamos nosotros, ¿verdad? Dentro del cronograma, es donde los adultos mayores salen, se divierten, socializan con otras personas de su misma edad para que no todo sea centralizado, que es centro de uno y que decir que nosotros somos, no, hay otros grupos, entonces esta idea de salir y converger con otras personas es súper ideal para ellos. Muchas de ellas también nos invita la Oficina de Adultez y Discapacidad de aquí de Paraíso, ¿verdad? Que hemos logrado hacer nexos. De hecho, siempre tratamos de tener actividades con ellos. Estas actividades intergeneracionales donde vienen niños, jóvenes, adolescentes y participan con ellos, donde visitamos colegios, escuelas, donde ellos se sienten parte y no a un lado de la sociedad. Eso le da más fuerza, más poder. Les estamos dando prácticamente les estamos dando de que ellos todavía sepan que la sociedad está para ellos. Claro. Que ellos pueden dar mucho todavía y los estamos, comúnmente lo que uno llama, empoderando. Qué bonito eso, porque entonces quieren decir que pueden encontrar acá no solamente un lugar para venir y despistarse, como decimos comúnmente, sino un lugar para crecer, para sentirse más empoderados, más fortalecidos a nivel físico, emocional, donde uno viene, porque he tenido la oportunidad de venir varias veces y uno recibe también de ese cariño de ellos que ellos reciben acá. Entonces, para ir finalizando, no quiero finalizar la entrevista, pero sabemos que tu tiempo también es muy valioso. ¿Qué recomendaciones das, Jorge, con todo lo que has vivido, que ha sido maravilloso, desde que estabas, desde tu niñez, todo esto te forjó para venir ahora a ser la persona que sos en la dirección de este lugar, y al tener una adulta mayor en tu casa, a Doña Amable, que todos la conocen así de cariño, ¿qué recomendaciones puedes darle a la gente que tiene un adulto mayor en casa o que se están preparando para tener uno y mejorarle definitivamente la calidad de vida a ellos? Sí, bueno, la primera recomendación que yo daría es que presten atención a que tienen a un adulto mayor en su casa. ¿Por qué? Vean, yo he recibido a personas en la oficina donde con toda la intención, la buena intención, llegan aspirando para un campo para aquel adulto, ¿verdad? Y a la hora de estar conversando ya uno ve que el adulto mayor posiblemente traiga un deterioro cognitivo, ¿verdad? Que es el más común. Y resulta que luego, hablando uno con el familiar, me dice: ay, sí, es que a mí me gustaría que mi papá venga aquí o mi mamá para que socialice, porque esto le va a ser bueno. Es que viera que ya a él se le están olvidando las cosas y me está preocupando y todo. Ok, vamos a ver qué tan preocupado está, porque ya uno les pregunta: ¿y desde hace cuánto está pasando por eso? Yo calculo que desde hace 1 o 2 años que viene así, ¿verdad? Pero es parte de la vejez, claro, ¿verdad? Como justificándose. Y uno por dentro, es que eso no es parte de la vejez. O sea, ya eso fue un descuido. Sucedieron eventos a los cuales no le pusieron atención en el momento, pudieron haber ido donde un especialista que les hubiese dado las recomendaciones médicas necesarias para que el adulto mayor no sufriera un deterioro exponencial, sino que lo dejaron ver porque eso es parte de ser un adulto. Okay, o sea, como obviar que es algo que se da por la edad. Correcto, y entonces el descuido los lleva a que al final quieran acaparar hacia otro lado, pero fue un descuido, eso realmente son descuidos. Así que mi recomendación es que no, cualquier cambio que vaya a tener el adulto mayor, que ya empieza a repetir mucho una frase, una palabra, cuando de pronto ya anda buscando las llaves, ¿verdad? Y definitivamente hasta usted las puede ver dónde las dejó, o te contradice mucho algo, ya es momento de ir donde un especialista para que tome las medidas, porque ya ahí puede que haya iniciado algún tipo de demencia, ¿verdad? Para tratar de controlarlo y que esta no avance tan rápido. Claro. El descuido nos lleva a que, si no es tratado, aquella demencia
se va a exponenciar y cuando nos damos cuenta ya no hay forma de volver atrás. Claro. Pero por lo menos podemos optar por mecanismos para que la persona siga siendo por muchos años una persona completamente funcional, aunque con unas limitantes. Pero cuando ya vienen acá, ya ese periodo pasó y nos toca a nosotros tratar de hacer sentir bien a las personas, tratar de que esto todavía no avance con mayor rapidez. Hablábamos de estos dibujos, sí, porque son buenos. A nosotros mucha gente dice, pero ¿para qué pintan y demás? Es que vea, un evento cerebrovascular puede pasar en cualquier momento, un derrame, ¿verdad? Sí. Y puede ser un microderrame, tal vez sea imperceptible, pero en ese microderrame tal vez a usted se le perdió la noción de un color, cómo era un color, y usted pintando ahí algún dibujo, usted puede valorar a la persona si pasó o no por un episodio de estos, porque si aquella persona ayer todavía reconocía el color amarillo, pasaron 2 semanas, ya no lo reconoce, algo pasó, no lo va a olvidar, claro, así. Y tal vez las personas, la familia, pasa esto, que una tal vez desatención, ¿verdad? Y estamos muy apresurados hoy en día, no lo vio y nosotros le podemos advertir, vea, pasó algo con fulano. Resulta que nos estamos teniendo problemas, no reconoce tal colorito y tal vez esa persona es independiente, o se supone que es independiente, viene aquí solo, cruza semáforos. Claro, Ya claro. es importante, Más arriesgado. Claro, es importante que reconozca cuándo es un verde, un rojo, cuándo pasar, cuándo no, que es una señal de tránsito, cómo puedo, por dónde puedo llegar más seguro al centro diurno. Entonces, todo esto nos da a nosotros indicativos para formalizar un expediente donde vamos llevando todo, ¿verdad? El control del adulto mayor. Y aquí trabajamos en conjunto, trabaja terapia física, terapia ocupacional y psicología, ¿verdad? Excelente. Y que es lo que estamos trabajando hoy en día, que es la unidad de la memoria, que gracias a Dios el CONAPA nos dio un presupuesto y pudimos optar también por estas profesionales y ha sido todo un éxito. Qué bueno. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Vale la pena muchísimo saber no solo cómo poder tratar a nuestros adultos mayores, sino cómo tratan también a los adultos mayores como tal en un lugar como este, porque a veces uno tiene la realidad muy afuera, ¿verdad? De lo que es realmente el trabajo que ustedes hacen. Así que gracias por ese trabajo, gracias por contarnos la historia. En nuestra página y en nuestro contacto también abajo queda el correo de ustedes, centrodiurnoparaíso@gmail.com, es el correo electrónico, ¿verdad? Para alguna consulta que ustedes quieran también hacerle a Jorge sobre el centro diurno como tal o sobre los adultos mayores. Y también el Facebook es centrodiurno.paraíso, ahí lo pueden buscar. Y obviamente también este programa va a quedar en nuestro canal de YouTube, es Dicen por ahí _podcast, todo en mayúscula para que no se les olvide que también está ahí en nuestra página y en nuestra pantalla abajo. Así que agradecerte a vos, Jorge, por este tiempo, por todos los consejos, por contarnos tu historia. Muchísimas gracias a doña Amable y a don Hubert por haberte dado la vida y por todo el propósito que ya tenés acá, que nos estás dejando con todo este gran trabajo del centro diurno. Y dejamos una frase muy bonita, siempre al final del programa dejamos una frase que tiene que ver con el concepto del programa, así que espero que te guste y espero que a ustedes también. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Dicen por ahí que todos tenemos historias que pueden ayudar a otros, historias que nos motivan a seguir adelante, que nos hacen reír, que nos muestran otros tipos de vida y nos hacen entender la realidad de otros, historias que nos sensibilizan y que sobre todo nos hacen empatizar con los demás, porque de alguna u otra manera nos identificamos con ellas. Así nace este espacio, gracias a esas historias que siempre surgen en una tarde de café, en una conversación en un bus, en un almuerzo con la familia, o en una conversación con amigos o hasta en un chat de WhatsApp, donde todos comenzamos con un dicen por ahí y esa historia nos dejó una enseñanza de vida. Porque al final, dicen por ahí que todos tenemos algo que contar.